Estamos en tiempos finales, estamos viendo y escuchando de asuntos de guerra. Estamos no solamente escuchando rumores de asuntos de guerra, estamos viendo desenlaces fuertes con respecto a lo que está surgiendo en este momento en Medio Oriente. Y la gran pregunta es, entonces, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación en estos tiempos finales? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? La realidad es de que hay pasajes bíblicos muy claros que corresponden a la respuesta de esta pregunta. No sé si ya estamos en vivo. Estamos en vivo, gloria a Dios. Me vine arriba porque pensé que la pantalla iba a estar bien. Ahí va, ok. Entonces, para que nuestros amigos que nos ven a través de las redes pues puedan también disfrutar un poquito de lo que ustedes ven acá con el tema de esta noche. Pasará la iglesia por la gran tribulación. Hay que definir qué es la gran tribulación. Para empezar hay que entender qué es lo que representa una gran tribulación. La gran tribulación representa, según Mateo capítulo 24, Cristo habló con respecto a lo que sería la gran tribulación y habla de un sinnúmero de sucesos, de un sinnúmero de acontecimientos que van relacionados a la gran tribulación. La gran tribulación, punto partida, empieza con un falso Cristo, con un falso Mesías, con alguien que se hace pasar por un Cristo que no es real, que hace señales, que hace prodigios, que hace maravillas, y que a raíz de eso trae una enorme confusión a la nación de Israel. Entonces, la gran tribulación está compuesta por un representante falso con respecto a Cristo. Está también como parte de la gran tribulación persecución, y Cristo habló precisamente de que serían perseguidos por causa de su nombre y que por causa de su nombre tendrían que correr y escaparse, y Jesús les dice: corran a las montañas, corran, corran, escapen, porque esa es parte de la gran tribulación, es una gran persecución. Entonces estamos hablando de un falso Mesías que surgiría, que en este caso sería el anticristo. Estamos hablando de una persecución que se levantaría y vendría en contra de aquellos que proclaman el nombre de Jesús, o aquellos que creen en el nombre de Jesús, que son desafiados y más bien amenazados a tener que soltar su fe, renunciar a su fe. Y de eso es parte de la gran tribulación. Pero Cristo habló también previo a esto de que algo iba a pasar, un suceso trascendental. Cristo lo menciona refiriéndose a que uno sería tomado y el otro sería dejado. ¿A qué se refiere cuando Cristo habla? Y esto lo dice en forma cronológica, en un orden de sucesos. Jesús dice: esto vendría primero. Uno sería tomado, el otro sería dejado, refiriéndose ¿a qué? Al rapto. Cristo dijo: el que está a tu lado, el que duerme contigo, ese uno será tomado y el otro será dejado, significando o dando a entender de que el rapto será un suceso que acontecerá antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, ¿qué va a pasar? Uno será tomado, el otro será dejado, uno va a desaparecer. Eso será en el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, la primera parte, porque he explicado que la segunda venida de Cristo está compuesta por dos partes. La primera parte tiene que ver con el rapto, con el suceso de que seremos arrebatados, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Primero los muertos que murieron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados. Esa es la primera parte de la segunda venida de Cristo. 7 años estaremos en el cielo, pero después de esos 7 años Cristo bajará a la tierra de forma literal. Él va a pisar el monte de los olivos. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Esa es la segunda parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo este acontecimiento vendrá antes de ¿qué? Antes de la gran persecución. Ahora, una base bíblica que tenemos muy contundente con respecto a esto es el libro de Salmos capítulo 1. Acompáñeme a Salmos capítulo 1 y vea cómo Dios, siendo un Dios que por naturaleza es Dios de amor, su ADN, su confección, su fisiología, si así se le pudiera llamar, ya que Él es espíritu, porque Él es espíritu, su contextura como ser
de ser misericordioso, amoroso, lo lleva a ser un Dios justo también. Y dentro de esa justicia de Dios, mire lo que dice Salmos capítulo 1, vamos a leer el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, escuche esto, no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán ¿quiénes? Ni los pecadores en la congregación de los. O sea, hay una especificación categórica. Categóricamente hay una especificación de una separación de estos dos personajes, si así pudiéramos decir, de estos dos comportamientos dentro de la humanidad. El pecador que menciona el salmista, los malos, que son los mismos pecadores. Hay una separación contundente y categórica entre los pecadores y los malos y la congregación de los justos. Y note lo que dice el versículo 6, termina diciendo el Salmo 1, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. Si Jehová conoce el camino de los justos y no habla de que el camino de los justos no conduce al justo a perecer, quiere decir que el justo va a sobrevivir. Quiere decir que el justo será salvo. Quiere decir que el justo será separado ¿de quién? Será separado del pecador, de los malos. Mas la senda de los malos, ¿qué va a pasar finalmente con esa senda? Van a perecer. Entonces hay una separación contundente, categórica, y la vemos acá. Entonces, desde ahí entendemos nosotros de que Dios no va a combinar un juicio para buenos y malos, porque lo dice Salmos, capítulo 1, 4, 5 y 6, de que hay una separación contundente entre los malos y los pecadores y los justos. No puede haber. Y si nos vamos al registro histórico bíblico, vámonos al registro histórico bíblico. ¿Qué tenemos en el registro histórico bíblico? Uno de los primeros sucesos de forma cataclismo que trajo una destrucción en aquella época fue el gran diluvio. Y usted sabrá de que en el gran diluvio Dios dio la oportunidad por 120 años para que la gente entrara al arca de Noé, al arca que Dios le había dicho a Noé que construyera, dándole al hombre la oportunidad de salvarse del juicio que vendría sobre aquella civilización, sobre aquella gente. ¿Qué pasó? Que la gente no quiso escuchar, y los únicos que se salvaron fueron Noé y su familia, ¿verdad? Sus hijos y las esposas de sus hijos entraron al arca y se salvaron. ¿Y qué pasó con todos los demás? Se hundieron. Dios es un Dios justo. Él no hundió a Noé y no hundió a su familia cuando trajo el juicio sobre aquella civilización. Pero si luego nos remontamos un poquito más al registro histórico de Sodoma y Gomorra, usted recordará que el Señor le dice a Abraham: Abraham, no te puedo esconder esto porque eres mi amigo, y te tengo que decir que voy a traer juicio, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede delante de Dios y le dice: si hay 50 justos, por esos 50 justos no la destruirías. Y el Señor le dijo: ve y búscalos, y si los encuentras, no destruyas Sodoma y Gomorra. La historia registra de que no solamente no encontró 50, no encontró 30, no encontró 20, no encontró ni 15, no encontró ni 10 justos. Y el único que se salvó ante el juicio de Sodoma y Gomorra fue Lot, su esposa y sus 2 hijas, aunque la esposa de Lot quedó a medio camino, convertida en una estatua de sal, porque desobedeció a la ordenanza de no voltees hacia atrás. Entonces encontramos en los registros bíblicos que cada vez que hay un juicio que se avecina para el mundo o para la tierra, siempre hay una separación contundente entre los malos, los pecadores y los justos. No hay un juicio similar, no hay un juicio paralelo para ambos, sino que Dios siempre separa. Estos registros bíblicos históricos que están en la Biblia nos muestran a nosotros claramente que antes de un juicio Dios siempre separa, Dios siempre aparta. Y si nos vamos entonces a otro registro bíblico de cuando se parte el Mar Rojo y el pueblo de Dios pasa en seco. ¿Cómo pasa el pueblo de Israel? El mar se abre, el pueblo pasa en seco, pero detrás de Israel viene Faraón y su ejército.
¿Y qué pasó? Que Dios permitió que toda la nación de Israel cruzara hasta la otra ribera del mar, hasta la otra orilla del mar, cruzaran, y una vez que todo el pueblo cruzó, escúcheme por favor, porque esto es muy importante, todo el pueblo, diga conmigo todos, dígalo más fuerte, todos. Uno solo no registra la Biblia de los judíos que cruzaron por el Mar Rojo, se quedó o fue abnegado o ahogado en las aguas del Mar Rojo, pero sí Faraón y su ejército, una vez que Dios sacó a la nación primero, a su pueblo amado. Entonces, tenemos todo un registro histórico bíblico de que antes de cualquier juicio que viene sobre la tierra, Dios siempre separa a sus escogidos, siempre separa. Entonces usted, de pronto tenemos un interrogante, pero pastor, la interpretación que algunos le han dado a aquellos que dice Juan en el libro de Apocalipsis, que vio salir de la gran tribulación, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las aldeas, ¿quiénes son entonces eso? Voy a volverlo a explicar una vez más porque ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar porque se le ha dado una mala interpretación, como también el pasaje de cuando el dragón persigue a la mujer. Y luego una vez que logra tener a la mujer, va detrás de los hijos de la mujer. Y cuando le damos una interpretación, el dragón es obviamente Satanás, el anticristo, el ungido por el principado que saldrá del Abadón, que saldrá de donde están todos los ángeles caídos, saldrá un principado como fue el príncipe de Persas que salió al encuentro de Daniel. Ese principado que es la bestia, que hemos hablado, la bestia saldrá del Abadón, de donde están los ángeles caídos prisionados, de ahí saldrá la bestia y será un espíritu que ungirá al anticristo. Y este anticristo se convertirá en lo que conocemos el dragón, Satanás. Satanás ungirá a este y perseguirá ¿a quién? A la mujer. ¿Quién es la mujer? Los judíos. La mujer representa a los judíos. Pero luego se habla de que va detrás de los hijos de la mujer. Y algunos han dado la interpretación de que los hijos de esta mujer que persigue el gran dragón, que persigue a Satanás, somos nosotros la iglesia de Cristo. Y es una mala y falsa interpretación. ¿Por qué? Porque ahora le voy a hablar de esto. ¿Por qué sabemos nosotros de que la gran persecución no puede ser para la iglesia? Porque ya hemos visto los registros bíblicos, ya vimos que Dios no trae juicio. Y usted dirá, entonces, ¿por qué Apocalipsis dice esos que salieron de la gran tribulación? Sí, que eran de todas las aldeas, que eran de todas las naciones. Hay una palabrita que usted debería de anotar, se llama la diáspora. Diáspora tiene que ver cuando Israel sufre una dispersión, los judíos por la persecución, los judíos, estoy hablando de judíos, no estoy hablando de gentiles. Cuando los judíos sufren una gran persecución, son dispersos desde la conquista del imperio babilónico, perdieron su territorio, perdieron la ciudad de David, conocida hoy como la Jerusalén. Ellos perdieron su capital, perdieron su territorio y fueron esparcidos por el mundo entero. Por eso es que he explicado que hay judíos en México, hay judíos en Centroamérica, en Guatemala hay un montón de judíos, en Nicaragua ni se diga, todo el continente americano y eso sin nombrar a los demás continentes, como el continente de África. En África hay judíos que escaparon, huyeron. A esto se le llama la gran diáspora. La diáspora es cuando los judíos, escapando por salvar sus vidas, se fueron a otras naciones y se fueron a hacer vida a otros países. Entonces, en el mundo entero, diga conmigo, en el mundo entero, vamos, dígalo más fuerte, en el mundo entero existen judíos. Judíos que traen la sangre judía por padres judíos que escaparon de sus territorios conquistados y que hoy conocemos, judíos chinos. Hay judíos en la China, hay judíos negritos del África, hay judíos hispanos como en Colombia, hay un sinnúmero de judíos, diríamos colojudíos, colombianos judíos, que vienen de Colombia pero que traen descendencia judía. En Argentina ya ni se diga cuántos judíos hay. Entonces, en el mundo entero, y aquí es donde le damos la interpretación
de que a esos que salen de la gran tribulación, de todos los países, de todas las naciones, de todas las aldeas, no se refiere a nosotros, damas y caballeros. Se está refiriendo a los mismos judíos que hoy, a raíz de la diáspora, por escapar por sus vidas, viven en el mundo entero. Esos van a ser atribulados. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Si la concentración de la gran tribulación y la persecución se está concentrando, o sea, la concentración, perdón, está en Medio Oriente, está ahorita mismo Hamás atacando a Israel y hay una gran persecución. Solo dése cuenta de las noticias. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando con las embajadas israelíes en Turquía? ¿Sabe usted lo que acaba de hacer la embajada y los ejecutivos de los oficiales de la embajada de Israel en Turquía? Abandonaron la embajada. ¿Por qué? Por ataques. Han empezado a querer desbaratar la embajada de Israel en Turquía. Hermanos, en Francia, las embajadas israelíes en Francia, en otros países, hay persecución de los judíos en todos los países. Y esto es solamente el comienzo de cosas que vendrán peores para los judíos. ¿Qué quiere decir? Que la persecución para los judíos será en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se va a concentrar la persecución en el Medio Oriente, pero se va a levantar a donde hayan judíos. Va a haber persecución como le está viendo ya desde ahorita. Entonces, esa persecución, que es parte de la gran tribulación, serán los que van a morir y serán los que saldrán de esa gran tribulación, refiriéndonos a qué, a judíos. Y si nos vamos a los hijos de la mujer que persigue el dragón, en el libro de Apocalipsis capítulo 16, 17 y 18, usted va a descubrir de que esos hijos igual son judíos. Porque ¿quién es la madre? La madre es Israel. Y entonces, si la madre es israelita, ¿quiénes son los hijos? Israelitas. Si la madre es judía, ¿qué van a hacer los hijos? Y entonces, ¿por qué estamos pensando en nosotros los gentiles? Porque es una corriente mesiánica. De esos mismos que ahora el movimiento mesiánico se cambia el nombre y ahora usted se va a llamar, ya no eres Claudina, ahora te vas a llamar Constantina. O hay que ponerte un nombre judío, más a ver, vas a ser Sefora. Y tú vas a hacer Abignadina y no sé qué tantas cosas, y cambiándole los nombres de gentiles. Hermano, sepa que nosotros jamás vamos a poder reemplazar a la nación de Israel. Israel, es el pueblo amado de Dios. Nosotros somos un injerto dentro de la vid, del árbol, somos un injerto nada más. ¿Me está entendiendo? Pero los hijos de la mujer, si es Israel, los hijos tienen que ser israelitas, porque tienen que ser de esa sangre. Si la madre es judía, los hijos son judíos. Entonces no hay tal interpretación de que los hijos de la mujer son gentiles y que a nosotros la iglesia es que nos va a perseguir y que para nosotros es la gran persecución. No, el tiempo de la gracia es hoy, el tiempo de salvación es hoy. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por nosotros, y una vez que Él venga, una vez que Él nos lleve con Él, hermanos, se va a desenlazar en el mundo las peores calamidades. Que si usted está asustado ahorita con lo que está viendo en Israel, en Hamás, este grupo, esta organización criminal, inhumana, hermanos, terrible, que usa a sus civiles y a sus conciudadanos como escudos humanos. Hermano, imagínese usted dónde tienen los misiles de más alto poder escondidos debajo de hospitales, y ellos lo hacen a propósito para que Israel no ataque, porque allí sobre esos misiles están hospitales, hay escuelas, todo para valerse de que no ataque Israel, para no atacar a civiles. Son cobardes, se esconden, huyen, corren. Esta es una organización criminal, diabólica, satánica, hermano, que se ha levantado contra Israel. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que la iglesia no va a pasar por el registro histórico bíblico, que está escrito en todas las páginas de la Biblia, que no contenderá y Dios no permitirá que el malo y el pecador se levante en la congregación de los justos jamás? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces debemos de quedar claro de que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Ahora, refiriéndonos a principios de dolores. Pero pastor, ¿pasaremos por principios de dolores? ¿Viviremos principios de dolores? Lo más seguro que sí, y ya los estamos viendo. Principios de dolor, y dentro de esos principios de dolores
puede que nosotros seamos uno de los que experimentemos uno de los ataques de esas bombas nucleares que suelten del Medio Oriente para América. Y puede que todavía experimentemos un ataque como eso, como ya se está contemplando. Irán amenazó, Estados Unidos metió 2 portaaviones dentro de las franjas del mar para protección de Israel. Ha mandado a 150 F-16, que son jets de bombardeo mortal. Estados Unidos se está involucrando 100% y por eso las amenazas. Ahora, ¿qué amenaza Israel? Jordania, Siria, Libia, todos estos países alrededor de Israel que están desde la franja norte al sur, hermanos, se suman a Hamas y a Hezbollah. ¿Quién financia todo el artillería de Hamas y de estas organizaciones terroristas que van en contra de Israel? Irán. Irán es uno de los grandes financiadores, uno de los grandes auspiciadores que ha dado fuerza y ha inyectado este poder económico a estas organizaciones terroristas para atacar a Israel. Entonces, hay todo un escenario, un panorama que se está preparando y todo se va ubicando para una tercera guerra mundial. Es increíble que ahorita Israel ya tiene 300,000 activos, 300,000 soldados activos tenía y ha hecho un llamado en el mundo entero, porque usted sabía que una persona tiene que rendir servicio militar, hombre y mujer, tiene que rendir servicio, prestar servicio militar, 2 años mujeres y 4 años los hombres. Tienen que prestar servicio militar en su juventud y no pueden retirarse del ejército hasta después de los 50 años. Hasta los 50 años todavía tiene que ir a combatir y a defender su nación. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu ha hecho un llamado global a los judíos de todo el mundo. Hay ¿cómo se le llama? Es guardaespaldas de una cantante famosa de aquí de Estados Unidos, que es judío, y renunció a su posición de ser guardaespaldas de esta cantante famosa para ir a prestar su servicio militar y ir a defender a su patria, a Israel, porque así aman los judíos su nación y así han sido enseñados. Y ahorita, hermanos, hay una convocatoria, entonces el escenario, la plataforma se está preparando, todo está indicando que estamos en tiempos finales, se va a entrar a una tercera guerra mundial porque ya hay amenazas que no son de juego, son amenazas. Ahora, ante esto, hay otros países, la ONU ha mandado más de 300,000 aparatos para llevar alimentos y llevar ayuda. ¿Para quién? No están pensando en Israel, están pensando en Gaza, en los palestinos, y están esperando que la frontera entre Egipto e Israel, un lugar que se llama Rafa, sea el lugar que se abra para que puedan entrar con todos estos suministros y puedan darle ayuda. ¿Pero a quiénes? A los palestinos y a Gaza. Israel está contemplando de que dentro de esos suministros de ayuda que van a entrar a Gaza, puede que se filtren cosas que vayan siempre a quererlos destruir a ellos. Así que Israel está muy atento. Pero hermano, todo esto es solamente señales de ¿qué? De que estamos en tiempos finales. A usted y a mí nos ha tocado esta bendición y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 1, porque entonces estamos dejando claro de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Viviremos principios de dolores? Capaz que sí, capaz que sí. Sin embargo, está establecido y está claro bíblicamente de que la iglesia no pasará, y quiero dejarlo muy en claro, muy enfático. Pero esto no significa entonces de que usted se va a confiar. Eso significa que usted más bien debe de apurarse a estar bien con Dios, a buscar el rostro de Dios, porque eso significa que Cristo viene. ¿Quién viene? Mira, hay algunos que dicen, ¿quién? Cristo. ¿Quién es Cristo? Tan perdido así anda. Cristo viene y nadie lo detiene. ¿Cuántos dicen amén? Y eso significa que si el escenario, las plataformas del fin
de los tiempos se acerca, la venida de Cristo está aún más cerca, mucho más cerca. Capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y si el tiempo está cerca, hemos hablado en tiempo pasado de que el juicio empezará ¿por dónde? ¿El juicio empezará por dónde? El juicio empezará por casa. Quiere decir que lo primero que Dios va a empezar a alinear es su iglesia. A quien Dios va a empezar a alinear es a usted y es a mí. En estos últimos tiempos, quiero que entienda esto, Jubileo. El ataque de Satanás contra la iglesia de Cristo va a ser todavía reforzado 10, 100, 1000 veces más. Voy a volverlo a decir porque quiero que me escuche. Toca el que esté a su lado, dígale, presta atención a lo que está diciendo el pastor. Dígale, tócalo y dice, presta atención. Si el juicio va a empezar por la casa y los escenarios, las plataformas del fin del mundo están ya siendo establecidas y el juicio empieza por la casa, significa que los ataques de Satanás hacia la iglesia de Cristo, hacia usted, hacia mí, van a ser reforzados de 10, 100 y hasta 1000 veces más. ¿Qué quiero decirle con esto? Que este es un tiempo cuando usted como iglesia no se puede dar el lujo de descuidar su vida espiritual. Si hubo un tiempo cuando usted como iglesia debió de haber estado metido con Dios, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, guardándose del pecado, guardándose para Dios, es este tiempo precisamente. Todos los demás tiempos atrás, tómelos como vacaciones. Usted se dio buenas vacaciones. Usted vivió un evangelio mediocre, un evangelio frío, un evangelio apático, un evangelio indiferente, pero ya no. Toca el que esté solo y dígale, ya no, se te acabó. Hoy o te defines como cristiano o te lleva el chamuco. Hoy o te alineas y te corriges, o hasta ahí llegaste, papito. ¿Qué le dijo un pollito a otro? Estamos fritos. Estamos fritos. Quiere decir entonces, ahora miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias, oiga esto, la revelación que Juan está recibiendo va directamente alineada hacia la iglesia. El mensaje, el primer mensaje, lo primero que Dios hace ante los tiempos finales, ante el tiempo del fin, lo primero que Dios hará será hablarle a su iglesia. Dios no le va a hablar a los gobiernos. Dios no le va a hablar a Estados Unidos. Dios no le va a hablar a Irán. Dios no le va a hablar a ninguna otra nación. Dios le hablará en los tiempos finales a su iglesia. Dios está preocupado por su iglesia en estos tiempos finales. Ahí está. Acabamos de leer el versículo 3 que dice el tiempo del fin está cerca. Para el tiempo venidero, el tiempo del fin. Y ahora el versículo 4 dice, y Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ante un escenario del tiempo final para el mundo, lo primero que Dios hace es comunicarse con su iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a entablar una comunicación como la que está haciendo esta noche contigo. Hoy Dios te está hablando.
Hoy Dios está hablando a tu corazón. Hoy Dios está hablando a tu mente. Hoy Dios te está diciendo, Mico, Mica, el tiempo del fin se acerca, pero quiero hablar contigo. ¿Me prestas tus oídos? ¿Abres tu corazón para escuchar lo que te quiero decir? ¿Estás listo para escuchar lo que tengo que decirte? Porque el tiempo del fin está cerca y lo primero que quiero es alinearte a ti. Entonces, ¿qué se va a levantar? Al mismo tiempo que Dios está queriendo hablar con su iglesia, al mismo tiempo que Dios está queriendo hablar contigo, el ataque de Satanás se va a doblar. El ataque de Satanás, mire, hoy como nunca, escúcheme por favor, diga, hoy como nunca, dígaselo al que esté al lado, hoy como nunca, el diablo trae un espíritu de frialdad. El diablo está queriendo desanimar a la gente. Hoy como nunca, el diablo les está metiendo ideas en la cabeza a la gente. Hermano, ideas paupérrimas, ideas destructivas, ideas de quererlos alejar de Dios, de quererlos sacar del camino de Dios, ideas de quererlos desviar de la verdad, ideas para llevarlos a una frialdad e indiferencia total con Dios, ideas del infierno. Porque el diablo sabe que el tiempo le queda corto. El diablo sabe que el tiempo se le acabó. Cristo viene, ¿me está escuchando? Cristo viene, no me está oyendo. Cristo viene, Cristo viene. No me está oyendo claro. Si usted me está oyendo claro, aplauda, porque esto es una victoria contundente. La venida de Cristo es la esperanza de los cristianos. La venida de Cristo es lo que todo cristiano está esperando. Cristo viene. Entonces, como el enemigo sabe que su tiempo ha sido acortado desde que se le presenta al gadareno Jesús, y el gadareno sale corriendo y se le tira de rodillas a Jesús, le dice: has venido antes de tiempo. El diablo sabe que hace más de 2000 años atrás, el tiempo se le cortó. Y anda apuradito, y con este escenario del fin del mundo, Satanás anda apurado por quererse llevar a varios. No solamente estamos hablando de enfriamiento espiritual, carnalidad, indiferencia, falta de temor a Dios hoy más que nunca. Hay un pueblo con una falta de temor a Dios que peque y más cachicle, como que si todo estuviera bien, como que el juicio de Dios no va a venir sobre ellos. Y qué error de la gente, peor de aquellos impíos que conocieron la verdad, conocieron la palabra y ahora se burlan de la palabra, se burlan, se mofan. Sobre ellos viene un juicio inesperado. Cuando la gente diga paz, vendrá destrucción repentina. Cuando el hombre más confiado estaba dándose en casamiento, casándose, dice que vino un diluvio que arrasó con la humanidad. Porque esto es lo que pasa con aquellos que son llevados por Satanás, por ideas del infierno, a separarlos de Dios, a enfriarlos. Una falta de temor de Dios hoy en la iglesia. Gente, hermanos, que Dios no es su prioridad. Están escuchando de esta guerra. Sí, pero cada vez que hay guerra siempre dicen que ya Cristo viene. Sí, pero cada vez que algo pasa en Israel ya dicen que Cristo viene. Mira cuánto ha pasado. Mira 50 años de Yom Kippur en 1973 y mira lo que ha pasado. Desde que Israel se hizo nación en mayo 14 del 1948 y dicen que Cristo viene porque es el gran cumplimiento. Y mira, está bien. Siga usted con esa mentalidad a ver a dónde va a parar. Siga usted con ese pensar. Siga usted con ese comportamiento que viene del infierno, que lo está engañando, lo está enfriando y te está llevando a un punto donde ya Dios no es tu prioridad. Por eso habló Jesús y dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la humanidad. Habrá fe para la venida de Cristo, habrá fe. ¿Sabe lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el pecado se ha multiplicado más. Hermano, lo que ISIS no hizo. ¿Ustedes recuerdan ISIS? Hoy vino más severo y más terrible jamás. Es terrible. ¿Ha visto usted los videos que están compartiendo? Soldados judíos rehenes que los amarran con cadenas y le prenden fuego vivos. Y las llamaradas del fuego están quemando a estos soldados judíos israelíes. Y se tiran al suelo y se retuercen y gimen y gritan y lloran
y todavía están sus cuerpos casi más del 50% quemados, sus manos quemadas y todavía ellos se están moviendo y están gimiendo del dolor y esto lo están publicando ellos. Usted se imagina, esto no lo habíamos visto antes. Quiere decir que la civilización actual y la humanidad actual, el pecado está abundando. Hoy la maldad del hombre es peor que hace 50 años. Hemos hablado de bombas que ya no son atómicas, son nucleares, pulverizan al ser humano. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Sí, escuchas de estas cosas, esto no tiene nada que ver conmigo, esto no nos va a pasar a nosotros. ¿No se ha dado cuenta ahorita Nueva York acaba de preparar no sé a cuántos miles de policías para custodiar la ciudad de Nueva York? Yo acabo de estar en Nueva York, una ciudad tan bella, tan bonita, y ahora está custodiada por policías porque hay amenazas de ataques. En Nueva York hubo la primera confrontación entre palestinos y judíos, una manifestación de palestinos pronunciándose frente a otros judíos. Hermano, si usted no está viendo las cosas, si usted no está, es que yo no quiero escuchar noticias, pastor, porque todo eso a mí, pero por eso estás como estás, indiferente. Si estuvieras dándote cuenta de lo que está pasando en el mundo, estaríamos doblando más rodillas, estaríamos buscando más el rostro de Dios, estaríamos más sometidos a la obediencia y al temor de Dios. Pero lo que menos hay hoy es temor a Dios. Hoy cristianos que se dicen llamar cristianos pecan deliberadamente, pecan. ¿Y hay algún sentido de arrepentimiento? ¿Hay algún sentido de redargüimiento? No existe. Ni la conciencia. ¿Por qué? Porque algunos hasta la conciencia tienen cauterizada. Y estos son señales que se suman al fin del mundo. Entonces, Dios está interesado en hablarnos a nosotros, su iglesia. Dios está interesado en comunicarse con nosotros. Y por eso las revelaciones del Apocalipsis no empiezan hablándole a los gobiernos. Las revelaciones que recibe Juan en el libro de Apocalipsis no empiezan revelándoselas a los gobiernos, no empieza revelándoselas a los líderes mundiales, empieza revelándoselas a su iglesia. Porque si el fin se acerca, la iglesia tiene que estar preparada. ¿Recuerda usted las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas? Porque esto está después del capítulo 24 de Mateo, donde Jesús habla acerca del fin del mundo y de las profecías del final. Luego viene Mateo capítulo 25, cronológicamente. Después Jesús habla de que ante la gran tribulación o ante del que pase todos estos sucesos que han de acontecer, habrán 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. De todo este sector que está acá, los que están sentados acá de este lado, en este auditorio, y de los que están sentados aquí de este lado, yo me pregunto, si Cristo viene ahorita, ¿cuántos irían de los que están sentados en este sector? No levante su mano, algunos ni bautizados están. ¿Cuántos irían? ¿Se imagina usted una iglesia como esta? Una iglesia como esta. Y que de este grupo ni la mitad se vaya con Cristo. Porque ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Estás más preocupado en qué? ¿En la casa que vas a comprar? ¿En el carro que necesitas? ¿Pero no estás viendo lo que está pasando en el mundo? ¿No te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás? Gente que se conforma con venir a la iglesia una vez a la semana y eso es más que suficiente. Ese es su tipo de cristianismo. A mí me parece que son y entran y califican dentro de las 5 vírgenes insensatas que no tenían sus lámparas llenas de aceite. Pero luego viene el llanto, luego viene el Señor, ayúdame, Padre, mira que el diablo se me ha levantado acá, el diablo se me ha... Y Dios te está hablando y Dios te está diciendo, en estos últimos tiempos el ataque de Satanás va a ser 1000 veces más. ¿Para qué? Para desviarte. ¿Para qué? Para distraerte. ¿Para qué? Para detractarte. Para sacarte del propósito de Dios. No te estás dando cuenta de eso, iglesia. Porque hay una iglesia dormida. Hay una iglesia adormecida. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando en muchas iglesias, en muchos templos.
Estos mensajes no se predican. No causemos euforia colectiva. No causemos histeria colectiva. No causemos nervios. Ay, pastor, ¿por qué habla esos temas? Usted no. Mi trabajo no es asustarte. Mi trabajo es hablarte con la realidad, actualizarte de lo que está pasando, porque eso lo dice la Biblia. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. Y Cristo se tomó todo un capítulo, el capítulo 24, y siguió con el capítulo 25, hablando de lo que serían estos tiempos. Y si Jesús lo hizo, ¿no lo voy a hacer yo? ¿Jesús lo hizo para atemorizar a sus discípulos? ¿Acaso Jesús les estaba contando todo lo que iba a venir para que ahora sí tengan miedo? ¡No! Es porque va a pasar, te guste o no te guste, va a pasar. Lo creas o no lo creas, va a pasar, porque Cristo está, escrito está. Y la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Ella se cumplirá al pie de la letra. La palabra de Jehová se va a cumplir. Entonces, estemos en ignorancia total, estemos en negación total, se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Nos toca predicar esta verdad, nos toca hablar de esta verdad. Mientras yo estaba hoy en la clínica donde me estaban inyectando los ojos, estaba la enfermera, y es una gringa, y me comenzó a hacer preguntas. Me comenzó a preguntar, ¿y usted qué piensa de esto que está pasando? ¿Y usted qué piensa? Me dice, yo sufro de ansiedad, y por eso no escucho las noticias, porque todo esto a mí me atribula. Y estoy escuchando del ataque que viene para Nueva York, y estoy escuchando de los misiles, y estoy escuchando de esto y aquello. Y me dice, ¿usted qué me dice? ¿Qué me dice usted de todo esto? Yo le digo, una sola cosa le voy a decir. Una sola cosa. Dígame, porque yo quiero escuchar. Todo eso que usted está escuchando y todo eso que estamos viendo, una sola cosa nos dice. Acerquémonos más a Dios. Eso es todo. Que vas a ir a hacer un búnker y que ya estás haciendo un búnker debajo de tu casa y que ya estás almacenando agua y que ya estás metiendo pan y que ya estás metiendo todo esto porque si viene una bomba atómica, una bomba nuclear, yo ya voy a estar Padre de mi vida, yo no confío ni en jinetes ni en caballos, yo no confío en ejércitos ni en gobiernos. Yo confío en un solo Dios que es poderoso y soberano. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Él está mi confianza. ¿Me está escuchando? En Él está mi confianza. Lo que vaya a pasar, va a pasar. Estará en los designios y en los propósitos de Dios. Pero la Biblia dice que el que está conmigo es más fuerte que el que está allá afuera. La Biblia dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero hay que estar debajo del abrigo del Altísimo. Entonces, termino. Se me fue el tiempo. Amados, tiempos finales. Tiempos que están marcando una pauta y que están estableciendo la plataforma para lo que va a acontecer. El deseo de Dios es hablar con su iglesia para que nos alineemos. Todo lo que estamos viendo solamente nos lleva a un solo propósito y es acercarnos más a Dios. Si lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo nos trae miedo, nos trae ataques de ansiedad, quiere decir que usted no está preparado para la venida de Cristo. Su confianza no está puesta en Jesús. Usted debe de saber que todos estos acontecimientos solamente nos develan de que la venida de Cristo está próxima. Y eso para mí es un gran gozo. Yo ya no voy a ver la destrucción. Yo ya no voy a ver cómo el hombre se mata entre sí con bombas nucleares. A mí no me va a tocar ver eso. Porque mientras el mundo esté en ese caos, yo voy a estar en la patria celestial. Voy a estar abrazadito de mi papá que ya está arriba. Voy a caminar las calles de oro junto a ustedes. Allá nos vamos a reunir, jubileo, ¿yo? Me busca cuando lleguemos, por favor, ¿ok? Pregúntele a Abraham, ¿dónde está mi pastor? Y Abraham le va a decir, por allá anda. ¿Dónde anda? Anda con un bate garroteándose al diablo. Aleluya. Usted búsquenos, porque vamos para allá. Por eso seámosles fiel a Dios. Guardémonos para Dios. Hoy más que nunca metámonos con Dios. Sometámonos a Dios.
Hoy más que nunca, Cristo viene. Y esa es la esperanza viva de todo cristiano. ¿Estamos acá? Entonces, quiero terminar diciéndole esto. Si lo que se ha soltado en el Medio Oriente, específicamente contra Israel, marca el reloj del tiempo final, usted y yo debemos de percatarnos, estar previstos de que Cristo viene. Y para eso es importante alinear nuestras vidas con Dios cada vez. Mire, usted irá al pastor los jueves, ya está hablando más seguido de esto, sí, porque hay un interés en mi corazón. Y mi interés y mi preocupación como pastor es que Dios no me permita pastorear una iglesia donde más del 70% no se vaya con Cristo. ¿Qué hice entonces? ¿Qué hice? Si al final no te salvaste, ¿cuál fue mi trabajo entonces? Yo sé que muchos pastores van a tenerle que dar cuentas a Dios porque no hablaron lo que debieron de haber hablado, no predicaron lo que debieron de haber predicado, no dijeron lo que debieron de haber dicho, pero ellos le darán cuenta a Dios. En mi caso, yo quiero llegar ante Dios, como dijo Pablo, preséntate delante de Dios como un siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y yo quiero llegar delante de Dios y decirle al Señor: Señor, hablé lo que tenía que hablar delante de tu pueblo, amonesté, exhorté y animé a tu pueblo a que buscara tu rostro. Si ya no lo hizo usted, fue su decisión. Si usted se quiere perder, es su decisión. Pero los que nos vamos a salvar, vamos a oír lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Y el Espíritu le está diciendo a la iglesia hoy, en estos tiempos finales: corrige tu vida. Fallaste, levántate. Pecaste, sacúdete del polvo y camina hacia adelante, que aún la venida de Cristo no ha surgido. Tienes oportunidad. Levántate, pide perdón, bautízate si no te has bautizado, cásate legalmente, arregla tu vida con Dios, haz las cosas necesarias y pertinentes que se tienen que hacer para que al sonido de esa trompeta, al sonido de la trompeta final, nos podamos ir en el rapto y juntos podamos entrar a la patria celestial. Te imaginarás el gozo y la alegría que vamos a sentir cuando estemos allá arriba. Allá vas a decir: valió la pena dejar el vicio, valió la pena dejar el pecado, valió la pena guardarme para Dios, valió la pena ir a la iglesia, valió la pena. Yo te animo, te exhorto a que hoy más que nunca nos acerquemos a Dios. Voy a abrir este espacio ahora para preguntas y respuestas. ¿Tenemos preguntas por ahí? ¿Hay preguntas? Vamos a abrir este espacio para las preguntas. Acá está, adelante. En las redes. Aquí está, vamos a darle la oportunidad a los de Casi. Ahorita vamos con los de las redes. Santi. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, yo me he venido haciendo esta pregunta durante estos días. ¿Qué puede pensar la gente en medio de la guerra con tanto dolor, incertidumbre, ansiedad, miedo? ¿Qué piensa toda esa gente de Dios? Bueno, es difícil poder responder a lo que la gente piense, ¿verdad? Porque de los pensamientos solo los conoce Dios. Pero basado en el comportamiento de las personas en este tiempo, si el comportamiento de las personas manifiestan inseguridades, temores, creo que hay, por el comportamiento de las personas, creo que hay muchos interrogantes en la mente. Por ejemplo, yo pudiera creer de que hay personas que piensan: si Dios es amor, ¿por qué permite que se estén matando los seres humanos?
¿Y por qué permite de que haya tanta matancina de tantos niños inocentes que no tienen nada que ver? Porque creo yo que es una de las cosas que más se han filtrado en las redes y de lo que más se está hablando ahorita, que está muy candente, es por qué si Israel profesa en Dios, ¿por qué está haciendo tanta matancina? O los palestinos igual, que profesan a Alá. ¿Y por qué tanta matancina y peor de niños inocentes? Entonces, debemos de entender esto, que el pecado va a llegar a su culminación. Y la culminación del pecado, la Biblia es clara en Romanos 3:23, que el pecado va a llegar a la culminación de la muerte. O sea, lo que lleva al ser humano a las muertes. Y si habláramos de niños inocentes, ya no estamos hablando de los pecados de los niños inocentes, pero de los pecados de los padres, de los pecados de los arrastres generacionales, por maldiciones generacionales, que sobrecaen ahora sobre estas criaturas inocentes. Lo bello, lo lindo y lo maravilloso de esto es que lo que el ser humano destruye aquí, como la inocencia de un niño, el cielo lo recoge, lo abraza y se lo lleva. Esos niños no entran a una perdición eterna, entran a una vida de gozo, de paz y de alegría eterna en la patria celestial. Aunque aquí haya sido trágico la forma o la manera como hayan muertos. Pero entonces debemos de entender esto para los que de pronto manifiestan algún aspecto de resentimiento hacia Dios, que la Biblia es muy clara. Dios ama al pecador. Dios lo ama. ¿Ama a Dios al homosexual? ¿Lo ama? ¿Ama a Dios a la lesbiana? ¿Ama a Dios al transvesti, transgénero? Dios lo ama. Lo que Dios no ama es el comportamiento, la práctica del pecado. Eso Dios lo aborrece. Ama al pecador, pero aborrece el pecado que el pecador comete. Y lo establece así. La paga del pecado es muerte. Entonces debemos de todos entender que la culminación del pecado será la muerte. Y que porque el hombre en su soberbia, en su orgullo, naciones como Gaza, gobernados por una organización Hamas, que no tienen respeto por la vida, no tienen respeto por Dios, son capaces de poner a sus civiles, a su propio pueblo como escudos humanos. Que mueran ellos primero antes que nos toquen los misiles. Que mueran ellos primero antes que nos toquen un soldado de Hamas. Eso, hermano, es una tragedia humana. Esa es una concepción de vida nefasta. ¿Cómo voy a concebir yo? Pero ¿qué pasa? Que es el pecado que hay en el hombre, la soberbia del corazón del hombre, el orgullo del corazón del hombre, el orgullo de los gobiernos de quererse implantar a la fuerza, los está llevando a cometer estas atrocidades, genocidios, que es lo que está haciendo Hamas. Entonces, el pecado tiene su culminación y su culminación será muerte. Entonces, ¿qué le digo yo? Entendamos que el hombre se está matando porque él quiere, por su propia soberbia y por su pecado. Y cualquier persona que piense que Dios está aprobando estas cosas, Dios no las aprueba. Dios está en contra del genocidio. Dios está en contra de que el hombre muera así. Por eso, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Ahora sí entramos a lo que... ¿Cuáles son los requisitos de una persona para irse en el rapto? En el rapto, si habláramos de las 5 vírgenes sensatas y de las 5 insensatas, nos damos cuenta de que la diferencia entre ambas no fue de que no durmieron, todas durmieron. Las 10 se quedaron dormidas. La diferencia era lo que contenían. Vamos acá. Se trata de lo que llevas por dentro. ¿Qué traes por dentro? ¿Qué traes en el corazón? ¿Qué has almacenado en el corazón? Porque lo que estas 5 tenían era aceite. ¿Qué es aceite?
Aceite es la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Aceite es presencia de Dios en mi corazón. Aceite es presencia de Dios en mi cabeza, en mi mente. Mis pensamientos son gobernados por pensamientos sanos. ¿Qué dice la Biblia? En lo bueno, en lo bondadoso, en lo misericordioso, en todo lo bueno, en esto pensar. ¿Qué nos convierte en candidatos para irnos en el rapto? ¿Cuál es uno de los requisitos? ¿Qué traes por dentro? ¿Qué traes adentro? Porque si traes amargura, no es aceite. La amargura no es aceite. Si traes falta de perdón, no es aceite. Si todavía vives pecando y estás pecando deliberadamente, eso no es aceite. Aceite es todo lo bueno, todo lo afable, todo lo amable, todo lo bondadoso que viene de Dios, porque la Biblia dice que todo lo bueno, todo lo perfecto proviene del Dios de las luces. Y ese es nuestro Dios. Entonces, ¿qué traes en el corazón? ¿Quieres saber si yo soy candidato para irme en el rapto? Tengo un requisito, el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo anda tu corazón? Y por ahí pudiéramos profundizarnos más en una respuesta más profunda, pero ahí te lo voy a dejar para que solamente lo proceses. ¿Hay alguna otra pregunta? Cintia, buenas noches. Pastor, hablamos de los cristianos que nos vamos al cielo, ¿no? Sí. Y los católicos que creen en Dios, pero también creen, veneran santos. Sí, nosotros, yo soy muy respetuoso de personas y sus creencias. Y en ningún momento nosotros estamos en una postura de atacar a alguien con una diferencia, porque el propósito no es atacar a nadie, pero el propósito es presentar una verdad. Y la verdad pareciera como que fuera un ataque. No es un ataque, es una verdad que incomoda. Con respecto a nuestros amigos católicos, creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de conocer la verdad. Todos, católicos, musulmanes, islámicos, budistas, hinduistas, de todas las religiones del mundo hemos tenido, porque la Biblia dice que una de las señales acerca del fin del mundo es que este evangelio llegará hasta los confines de la tierra. Y creo que esa es una de las profecías cumplidas ya, porque el evangelio ha entrado hasta lo más remoto de los lugares, aldeas indígenas de nuestra América y de otros continentes. Hasta allá ha entrado el evangelio. Entonces, todos hemos tenido la oportunidad de conocer la verdad. Y la verdad es esta. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No es Santo Niño de Atocha. No es San Martín de Porra. No es ni tan siquiera a través de la Virgen María. No es a través de ninguno de estos santos canonizados por la Iglesia Católica. Si no, entraríamos en una ironía y entraríamos en una ignorancia completa acerca de lo que la Biblia dice. Y Salmo 115 dice que venerar ídolos y adorar ídolos es una cosa triste, porque dice, igual que ellos son los que lo hacen, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no escuchan, igual que ellos son los que los hacen. Entonces, la Biblia es clara en eso. Y la verdad, aunque ofenda, no es para ofender, va a incomodar. Un solo camino hay al cielo y se llama Jesús. ¿Ven? Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? En las redes sociales, buenas noches familia Jubileo. Mi pregunta es, actualmente en la guerra hay soldados que aman a Dios y temen a Dios, pero por su trabajo ellos tienen que defender a su nación a pesar de que tengan que matar. ¿Qué pasa con estas personas? Si habláramos del Dios del Antiguo Testamento, pensaríamos que Dios era un acérrimo enemigo de la humanidad, porque dio órdenes al ejército de Israel a que matara gente, niños y todo, por querer erradicar una maldición y erradicar un mal que procedía de ciertas naciones. Y pensaríamos que Dios es malo por esto, porque
obligó a su pueblo a matar. Hay un versículo de la Biblia que dice que nosotros debemos de someternos a las autoridades terrenales, porque las autoridades terrenales fueron establecidas por Dios. Que si nosotros creemos en alguien que va a la guerra y empieza a matar y tiene perdón de Dios, pues sería una muy buena pregunta para Dios cuando lleguemos al cielo. Porque en este momento no hay una respuesta teológica. Si nos remontamos a las épocas pasadas, nos daremos cuenta que fue una orden de Dios para la nación de Israel que tenían que pelear y defender su patria. Y si nos vamos a los evangelios, Pablo dice que nosotros debemos de ser defensores de la verdad. Defensores de la verdad quiere decir que vamos a pelear contra la mentira, si habláramos del evangelio. Tanto así dijo Pablo, que con aquel Demas y con aquellos que fueron como Janes y Jambres, ni se sienten a comer en la misma mesa. Si habláramos del evangelio, hay una fuerte postura acerca de que nosotros, la iglesia, debemos de defender la verdad. Y si por defender la verdad vamos a morir, pues entonces nos convertimos en mártires de un evangelio que tiene la verdad. Ya, si por matar a alguien en defensa de mi patria, Dios me va a condenar, no tengo una respuesta sinceramente para algo así. ¿Ok? No me voy a poner a inventar ni a estármela sacando debajo de la manga, porque no tengo una respuesta teológica. Eso queda al juicio completo, total, deliberado de Dios. ¿Ok? Siempre se ha predicado que Cristo viene. ¿Qué pruebas hay de que somos la generación que experimentará el rapto? Daniel capítulo 12, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 11, 10, 11 y 12. Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, capítulo 37. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 20. Y le puedo hacer mención de un registro de textos bíblicos que hablan con respecto a las señales del fin. Mateo capítulo 24, uno de los capítulos más contundentes, proféticos, escatológicos, de que somos la última generación. ¿Por qué? Porque Daniel 12:2 dice que la ciencia se aumentaría para estos tiempos finales. ¿Y qué estamos viendo? No estamos viendo una ciencia, es la inteligencia artificial. ¿Han escuchado ustedes el chat GPT? ¿Usted sabe lo que hoy existe? Ya, hermano, un sistema robótico que puede contestarle 1000 preguntas, las que usted tenga se las contesta y de una forma tan veraz. Es increíble. Una computadora, hermanos, cuántica, una combinación de física y matemática para crear un portal en los cielos y abrir a un mundo paralelo a los mundos que supuestamente existen afuera y conectar a los seres extraterrestres con los seres terrestres. La ciencia aumentaría, la maldad aumentaría, y todos esos pasajes que yo le acabo de mencionar hablan de que somos la última generación. Somos la última generación. La perversión ha llegado a sus máximos niveles. La maldad ha llegado más terrible que la del tiempo del diluvio. Y si Dios destruyó a la generación antediluviana, ¿quiénes somos nosotros para pensar que hará la excepción con esta civilización? Hemos llegado a las cifras rojas, hemos llegado a los más altos niveles de pecado. Ya el pecado tocó el trono de Dios, y así lo dice Isaías 9:11. Ya Dios dijo, basta ya. Y por eso estamos convencidos de que somos y seremos la última generación. ¿Por qué? Porque el hombre ha creado bombas nucleares, que un solo misil de un submarino que está desde la Rusia puede llegar en media hora a Estados Unidos y desbaratar a todo Nueva York, pulverizarlo. ¿Cuándo antes había existido eso? Desde que se desarrolló la bomba atómica en los 60.
Y después la caída de esa bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki. Hermanos, desde esos tiempos ya el hombre está marcando su propia destrucción. Y por eso sabemos que el hombre está llegando hasta lo último. Y su pecado está llegando hasta lo último. Boris, estabas acá. Calladito, escuchando. Gracias Boris. Qué Bueno, bueno. esta pregunta viene de parte de Francis, que no se atreve a coger el micrófono. Listo. Ella dice, cuando comentaste acerca de que el evangelio sería predicado en toda la nación totalmente y en sitios más remotos y todo, ¿qué pasa que cuando llega ese tipo de religión, o sea, que llega religión y no llega la palabra como tiene que llegar, ¿sabes? Si le llega la religión equivocada a predicar lo que no es, o sea, con tantas religiones que hay diferentes, ¿qué pasa cuando llegan a esos sitios remotos pero no llega la que tiene que llegar? El evangelio de Dios, llega el evangelio ya distorsionado en este tipo de diferentes religiones. ¿Qué pasa al final, ¿sabes? ¿Tendrán la oportunidad de salvación o no? ¿Quieres que te diga algo? Te voy a decir Sí. algo y te lo voy a decir. Y se los voy a decir a ustedes que quede aquí entre nos y con los que nos están viendo alrededor del mundo, ¿ok? Que aquí quede. Hay gente que aunque no tengan la verdad absoluta, practican una verdad total. Tal vez desconocen la verdad absoluta y la profundidad de la verdad, pero en lo poco que conocen, lo viven y lo practican. Hay católicos que son sinceramente cristianos y que se alejan del pecado y que viven alejados del pecado y que se arrepienten. Pero como esa es su cultura, fueron enseñados así, que si se van a salvar, eso será algo que entrará en el juicio de Dios. Pero yo te puedo asegurar que hay gente que conoce la verdad y tal vez conoce cierta parte, pero lo poquito que conoce, lo viven. ¿Y sabes lo que la Biblia dice al respecto? Que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Pero al que poco recibe, pero lo practica, puede alcanzar misericordia de Dios. Quiere decir que aunque tal vez no tenga la verdad total o absoluta, pero practica una verdad consciente de lo que le ha sido enseñado, puede que alcance salvación. Oremos sí por eso, oremos porque eso es una realidad que es probable que llegue, pero yo me aseguro, yo creo que, yo estoy casi seguro de que Dios se encargará de que a través de su Espíritu Santo la verdad sea revelada a sus corazones. Gracias. Pregunta por acá. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi colombiano. Tenés que conocer a Jorge Mendoza. Ese es el otro colombiano de acá de la iglesia. Nos vamos cielo entonces. Sí, así En el es. nombre. Ahí se comen un sobrebarriga y un sancocho. Dígame. Mi pastor, se está yendo el audio un poco, pero Ajá, mi pregunta es, las personas que ya se bautizaron sí, y sienten que se desviaron del camino sí. y quieren volver a alinearse, ¿necesitan volver a ser otra vez un nuevo hombre? No. Un solo bautismo, una sola fe, una sola verdad. Entonces, el que te hayas bautizado, pero te descarriaste, Correcto. pero volvés. ¿Cómo tenés que volver? Humillado, arrepentido. Y el arrepentimiento no es de labios. No es que, ay, ahora sí me arrepiento, es que lo que hice tú. Si mañana volvés a hacer lo mismo, nunca fue un arrepentimiento de verdad. Arrepentimiento tiene que ser de corazón. Porque si tú continúas persistiendo en el pecado y repites el pecado y sigues en el pecado, la Biblia dice que el que peca y peca y peca es de Satanás. Cuando yo vengo al arrepentimiento, yo detesto lo que hice, odio lo que hice, me da vergüenza lo que hice y no lo quiero repetir jamás en mi vida. Me da asco lo que hice. Ese es un arrepentimiento. Con ese arrepentimiento genuino, lo único que tienes que hacer es reconciliarte con el Señor. Y al reconciliarte con el Señor, su Espíritu Santo vuelve a ti y eres hecho nuevamente una nueva criatura. No necesitas el proceso del bautismo porque ya lo pasaste. Y está establecido que un solo bautismo, una sola fe, una sola verdad, dice la Biblia. Un solo Señor. Amén. ¿Alguna otra pregunta para servir? ¿Allá atrás? Pastor, ¿los judíos del mismo de nosotros? Sí. Los judíos creen en el mismo Yahweh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Elohim,
Es el mismo Dios. Los judíos tienen un conflicto con el Mesías. A quienes ellos no aceptan como Mesías es a Jesús. Entonces ellos creen en el mismo Dios del Antiguo Testamento que nosotros creemos, como el Padre, Yahweh. Sin embargo, están en una constante lucha de aceptar a Jesús. Entonces hay judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Los judíos mesiánicos no son solo aquellos que profesan al Dios de Abraham, pero profesan a Jesús como su Mesías, a Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Estos son los judíos mesiánicos, los que han aceptado a Jesús como el Mesías. Pero hay judíos extremadamente ortodoxos que no aceptan a Jesús como el Mesías, porque el Mesías que ellos esperan es el que va a derribar a los gobiernos y va a ser su propio gobierno. Y sí, esto va a ser en un tiempo más adelante, en el milenio, en los 1000 años vamos a gobernar, y Él va a gobernar la tierra por 1000 años. Pero los judíos lo están esperando ahorita, que venga a derribar y a derrocar lo que sea y que se implante Él. Por eso es que van a ser engañados por el anticristo, porque el anticristo será como un Mesías para ellos, haciendo prodigios en los cielos y en la tierra. Y lo van a seguir, los va a engañar a muchos judíos. Muchos judíos van a ser engañados y van a perderse por seguir al anticristo y aceptar el sello de la bestia, que es el mismo anticristo. Entonces, la diferencia entre los judíos mesiánicos es de que ellos aceptan a Jesús como el Mesías. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Mesías y nuestro Salvador. Eso no nos hace mesiánicos, porque no somos judíos. Somos gentiles que hemos creído en Jesús, y eso nos hace cristianos, pero no mesiánicos. A ver, el micrófono ahí, Juan Carlos, ahí, dígalo, ¿cómo? Si no creemos en el nombre de Jesús, no somos salvos, ¿verdad? No hay. O sea, es que la salvación solamente proviene de Jesús. No hay ni salvación por obras para que nadie se gloríe. Lo dijo Santiago. Muéstrame tus obras, yo te diré dónde está tu fe. Nosotros por fe profesamos creer en Jesús nuestro Salvador. Entonces, no hay salvación en ningún otro nombre, ni en la Virgen María. La Virgen María no salva a nadie. Entonces debemos entender de que el único que salva se llama Jesús. Muy bien, excelente pregunta. ¿Allá atrás? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Estábamos hablando de que Jesús va a empezar a alinear nuestra casa, ¿verdad? Sí, Señor. Y va a comenzar con nosotros. Con nosotros, la iglesia. Ajá. Estamos en los tiempos finales. Sí. Y mi pregunta es, ¿tenemos que enfocarnos en nosotros como iglesia, en alinearnos, o tenemos que seguir buscando las almas para que sean salvas? Muy excelente pregunta. Porque ahora la gente no quiere escuchar nada de Dios. Yo en lo particular a veces me siento, lo pudiera decir, perseguida, atacada, porque estoy en las cosas de Dios, estoy alejada lo más que puedo de lo que no me está edificando a mí y a mi casa, y me siento a veces atacada por esa gente que hacen comentarios que no son buenos. Pero mi pregunta es esa: ¿tenemos que seguir buscando almas o nos concentramos y seguimos adelante y que cada quien se salve como ellos crean y puedan? Bueno, al final, ¿cuántos años predicó Noé? ¿Te acuerdas? 120 años. 120 años. Ajá. ¿Y quiénes se salvaron? Solamente la familia, porque los demás no creyeron. Tu enfoque debe ser Mi familia. servir a Dios, Ujú. dar un buen testimonio, Sí. no dejar de predicar, porque si estamos enfocados en Dios, el enfoque nuestro a Dios hablará de nuestro testimonio. Daremos testimonio de Dios no por lo que sale de nuestra boca, pero por lo que vivimos. Y la gente sabrá de que nosotros somos cristianos por nuestro comportamiento. Y vendrán a Jesús por nuestro testimonio. Hay que seguir dando buen testimonio, hay que seguir predicando. Pero si al final lo único que se va a salvar es tu familia, valió la pena. Está bien, pastor. Gracias. Nomás un comentario, pienso que muchos se van a ir de nuestro lado porque nosotros estamos decidiendo seguir el mejor camino, y yo les quiero decir a las personas que estén experimentando eso, que gente se les está yendo de su lado, que no importa, porque al final nos está esperando Dios con los brazos abiertos.
quiero agregar a algo más a ese comentario. Dicen que la gente inteligente son los que menos amigos tienen. ¿Qué tan inteligente eres? Vamos a ver cuántos amigos tienes. Y si nos vamos al dicho popular, dime con quién andas. Muy bien. Otra pregunta. Dígame, Luis. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Mi pregunta es sobre, usted decía que tenemos que cuidar nuestro corazón. Sí. Sí. Nosotros que de repente no estamos, no tenemos tantos buenos hábitos, digamos, para curar nuestros corazones, muchos de nosotros tenemos corazones como muy fuertes, duros. Yo sé que de repente viniendo a la iglesia los jueves, domingos, pueda que para algunos baste y para otros no. ¿Qué más podríamos hacer en nuestras casas para poder trabajar nuestros corazones? Qué linda pregunta. Los grandes hombres que triunfaron en la vida fueron conocidos por ser hombres de altares. Fíjate, Noé sale del arca con su familia. Y no creas que lo primero que hizo Noé fue salir del arca y empezar a explorar qué sobrevivió, qué todavía subsistió. Noé no hizo ninguna exploración. Lo primero que hizo fue edificar un altar. Y en ese altar ofrecerle sacrificio a Dios, él y su familia, en agradecimiento por la remisión de sus pecados. Eso fue lo que hizo. Abraham era un hombre de altares. En el monte Moriah, allá edificó un altar. El Señor le dijo: aquí quiero que me entregues a tu hijo Isaac. Por haber edificado ese altar y haber entregado a su hijo Isaac, Dios no permitió que matara a su hijo Isaac, sino que le proveyó de un cabrito, un corderito para sacrificarlo. Los hombres de altar son hombres que tienen conexión con Dios a donde quiera que van. Los hombres de altar son los hombres que con su familia se reúnen a orar a diario. Si no vienes el martes a la iglesia, ve al altar que tienes en tu casa. Si no vienes a la iglesia los miércoles, ve al altar que tienes en tu casa. Si no vienes a la iglesia el lunes, ve al altar que tienes en tu casa. Pero deberíamos de estar todos los días en ese altar. Y así nosotros provocamos que nuestro corazón se mantenga sano. Fíjate, Job, dice la Biblia que ofrecía sacrificio todos los días por los pecados de sus hijos. Todos los días. Todos los días Job hacía altar y ofrecía sacrificio todos los días. ¿Qué significa eso? Que los hombres de altares son los hombres de éxito. Las familias de altares son las familias que siempre tienen provisión en su casa. Dios te va a proveer como se lo provisto a Abraham en el monte Moriah. En el monte Carmelo, Elías vio el fuego descender del cielo. La gente de altar en sus casas mantienen una conexión directa con Dios y sus corazones se mantienen sanos. Haga un altar en su casa, ahí en su sala, ponga lo que tenga que poner, pero eso va a ser el lugar donde usted y su familia se inclinen a orar. En su cuarto, su habitación, donde sea, haga un altar. A donde usted llegue, a donde usted se mude, compre otra casa, se mude a otro apartamento, haga un altar. Y yo no estoy hablando de un altar a la Virgen. Estoy hablando de un espacio donde usted ahí va a doblar sus rodillas, va a abrir su Biblia y va a compartir con su familia. Eso ayudará a que el corazón siempre se mantenga sano. Última pregunta porque hemos llegado al final. Dígame, pregúnteme acá, hermano Carlos. Esta es la última pregunta y con esta cerramos. Pastor, entiendo que, como dijo usted, ¿verdad? Que los que nos vamos a ir en el rapto, ¿qué es lo que tenemos en el corazón? Pero digamos que mañana sucede el rapto y sí, las personas que se arrepientan hoy, pero no les dio tiempo de desarrollarse como cristianos, ellos serán salvos, porque también acuérdense que donde dice que los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Okay. ¿Es cierto? ¿Cómo sería? Qué buena pregunta, y buena pregunta para cerrar. Al cielo llegó un personaje. Y Pedro, que por ahí le ponen el dueño de las llaves, de
de los portales del cielo. Yo no creo en eso, pero porque por ahí la tradición dice eso. Pero dice entonces que Pedro le preguntó, ¿y vos cómo llegaste acá? Y este le dijo, no sé. Pero ¿y cómo llegaste aquí al cielo? No sé. A ver, ¿eras pastor? Pastor, ¿qué es eso? ¿Evangelista? No, tampoco. ¿Te ganaste algún alma? No. ¿Te bautizaste? No. Se rascaba la cabeza Pedro. Oye, ¿y cómo entraste? ¿Eras bueno? ¿Seguro que eras bueno? No. ¿Cómo entraste? No sé. Lo único que supe es que el que estaba colgado a mi lado en el mismo madero que yo me dijo, desde este día estarás conmigo en el paraíso. Desde este día estarás conmigo en el paraíso. Pero era un ladrón. No le dio tiempo de predicar. No le dio tiempo. Yo no sé si hasta se habrá bautizado o no, si habrá conocido a Jesús en la cárcel. No sé, la Biblia no especifica. Pero hubo una promesa sobre ese hombre. Y es que por haber confesado de que él era el Cristo. Y le dijo al otro, ¿por qué te pones a juzgar? Tú y yo nos merecíamos esto. Pero este hombre no, él había creído en Jesús. El simple hecho de haber creído en Jesús no le dio tal vez oportunidad de hacer grandes cosas. Pero entró al cielo por una promesa de Jesús. Ahora, eso, ojo con eso, que eso no significa que usted que tiene la oportunidad de hacer algo por Dios ahorita, no lo va a hacer. Ese es un caso, pero no significa que sea el suyo. ¿Estamos acá? Póngase de pie. Hemos cerrado esta sesión, esta conferencia de tiempos finales. Mire, yo no sé cuál sea su condición, no sé cómo usted haya venido esta noche a esta conferencia, no sé si usted vino bien delante de Dios o mal. Le voy a ser muy sincero y discúlpeme con lo que le voy a decir. Sinceramente no es algo que a mí me incumba o me importe. Sinceramente yo no estoy aquí como pastor para juzgar si usted es pecador, no es pecador, si usted hizo malo, ese no es mi trabajo como pastor. Estoy aquí para hablarle la verdad de la Biblia y para demostrarle a usted el gran amor de Dios para su vida, que aún siendo pecadores nosotros, y el libro de Romanos dice 6:23, por cuantos todos pecaron, todos, no hay excepción de persona, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no importa la condición en la que hayas venido hoy, ¿sabes? Lo bonito es que todavía tienes la oportunidad en este momento de arrepentirte, cambiar tus pasos, tomar decisiones diferentes y decirle a Dios que te ayude para ser salvo. ¿Qué le parece si esta noche hacemos toda una oración de arrepentimiento? ¿Les parece? Y si usted dice, pues que yo estoy bien con Dios, gloria a Dios, qué bueno que estás bien con Dios, vamos a hacerte una vitrina aquí, el santo más santo de Jubileo. Qué bueno. Pero por si las moscas, por si acaso fallaste, yo estoy interesado en verte en el cielo y estoy más interesado en verte ir en el día del rapto, que nos vayamos juntitos todos. ¿Se imagina usted qué bonito es que tengamos la oportunidad de irnos de la mano todos para arriba? Todos Jubileo juntitos, somos un montón, gloria a Dios. Pero qué victoria más grande, ¿verdad? Pero como no sé dónde vas a estar el día del rapto, en la lavandería tal vez, lavando el carro, haciendo mecánica, qué sé yo lo que estés haciendo, Cristo viene y nos lleva. De donde salgamos, allá nos vamos a ver. Pero sí quiero que sepas que Cristo viene y mi interés como tu pastor es de que te vayas. Entonces no me preocupa lo que hayas hecho, ni me importa, porque a Dios no le importa. Pero sí, me interesa una cosa, que te arrepientas de tu pecado. Cierra tus ojos, levanta tus manos, tus dos manos por favor. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial,
reconozco delante de ti que te fallo, que peco. Perdóname. Te pido que me ayudes a caminar en la verdad, a serte fiel, que a través de la luz de tu palabra mi camino sea iluminado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prepárame para el día del encuentro tuyo, para irme contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Esa oración no garantiza que te vayas, garantiza que empezó tu proceso. Ahora, saliendo de acá, aléjese del pecado, deje de seguir pecando, deje de seguir siendo desobediente a la palabra, humíllese delante de Dios, haga un altar como le dije a Luis, vaya a su casa y haga un altar, doble sus rodillas todos los días, humillémonos delante de Dios. Les amo mucho, Dios les bendiga.